Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Hoy día tenemos un interesante tema, tenemos un programa especial porque vamos a estar hablando sobre ICOVID Chile. Sacaron hace poquito un informe especial con varios datos interesantes. Participa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, también la Universidad de Concepción, y vamos a estar hablando con integrantes de este equipo que agrupa a más de 20 investigadores e investigadoras de estas universidades sobre este importante reporte. Recuerde que usted puede seguir nuestras transmisiones a través del 11.2, señal digital. También puede revisar, si es que no pudo ver algún capítulo y está interesado en conocer nuestro espacio, bueno, puede hacerlo a través de la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile y puede revisar todos nuestros capítulos, los distintos temas que hemos estado abordando a lo largo de estos meses. Recordarles también nuestro correo, Canal Uchile TV. Ahí usted puede escribirnos, ¿cierto? Dejarnos sus consultas, sus comentarios, mandarnos sus videos, porque también es importante tener la opinión de ustedes, responder a sus inquietudes. Este espacio tiene también un lugarcito para nuestros telespectadores para que hagan sus consultas y sean nuestros investigadores, nuestros académicos y académicas quienes respondan a todas sus preguntas. Ahí está apareciendo el correo, es canaluchiletv@uchile.cl. Comienza así con Ojo Clínico. Y como es habitual, comenzamos revisando las principales cifras, un resumen, ¿cierto?, con lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país, y comenzamos revisando los casos nuevos. Se han registrado 557 casos nuevos diariamente durante la última semana. También revisamos los casos activos. Estamos hablando de que existen más de 3.000 casos activos en nuestro país y la tasa de positividad es del 1,3%. También revisamos las unidades de cuidados intensivos, la ocupación de camas UCI. En promedio, la ocupación de camas UCI llega al 80% en nuestro país. Según informó el Ministerio de Salud en los últimos días, en los últimos reportes que entregan las autoridades sanitarias, 7 regiones de nuestro país tienen menos de 10 pacientes en estas unidades, en las unidades UCI, unidades de cuidados intensivos, y el 29% de ocupación nacional tiene relación con el coronavirus. Como siempre decimos nosotros en este espacio, ¿cierto?, hay que mantener las medidas de cuidado, hay que seguir protegiéndose, respetando el uso de mascarillas, cumpliendo también con la vacunación, muy importante. Vienen días de celebración, vienen las fiestas patrias y obviamente tendemos, ¿cierto?, todas y todos a querer reunirnos, a festejar, pero obviamente hay que hacerlo tomando todas las medidas que han entregado las autoridades sanitarias. Revisamos otros indicadores. En este resumen hablamos del plan paso a paso. 14 comunas avanzaron, 3 retrocedieron en este plan paso a paso. No hay comunas en cuarentena y son solo 2 quienes se encuentran en transición. Y de esto mismo hablamos del toque de queda, porque hubo una buena noticia para la región metropolitana, porque ya se extendió, ¿cierto?, este toque de queda, pasando de las 22 a las 0 horas, ¿cierto? Esto también se replicó en la región de Tarapacá, siendo entonces ahora todo nuestro país el que tiene un toque de queda que comienza a la medianoche. Hablábamos también de la importancia de la vacunación. Estamos en un proceso también de tercera dosis de refuerzo a personas mayores de 55 años, el 85,2% de las personas, ¿cierto?, ya han cumplido con el esquema de vacunación, han recibido ya sus 2 dosis y un 90,1% al menos ya tiene una dosis. A seguir, ¿cierto?, con este proceso que es muy importante para el control de la pandemia. Y cerramos este resumen, ¿cierto?, de inicio de nuestro programa con la variante Delta, esta variante que ha generado bastante preocupación hace ya algunas semanas. Hasta justamente esta semana se habían pesquisado 322 casos de esta variante Delta en nuestro país. De ellos, 25 pacientes habían requerido cierta asistencia hospitalaria y 15 de ellos están en unidades de máxima complejidad. De esta forma comienza con Ojo Clínico. Lo anunciamos al inicio de nuestro programa. Hoy ya tenemos un espacio especial dedicado a ICOVID Chile. Fue en agosto de 2020 cuando un grupo de académicos, académicas, investigadores de 3 universidades, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y también de la Universidad de Concepción, decidieron unirse justamente para poder contribuir al control de esta pandemia con el objetivo de generar semanalmente un informe que aportara diversos indicadores
para ser parte también y entregar información oportuna a todas y todos los chilenos. El informe ICOVID, lo decíamos, generó varios indicadores claves para poder contribuir al debate y también a la toma de decisiones desde las autoridades. Este informe, que se conoce semanalmente, generalmente los días jueves o viernes, ustedes lo han visto quizás, cierto, en la prensa, nace gracias a un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Ciencia para entregar entonces datos y hacerlos públicos a la ciudadanía, para permitir también un análisis, cierto, robusto, con una mirada científica frente a esta pandemia. Reúne indicadores que están divididos en 4 dimensiones de trabajo. Estamos hablando de dinámica de contagios, testeo, trazabilidad, aislamiento, también la capacidad hospitalaria. Luego se generaron también y se incluyeron otros indicadores como es el proceso de vacunación y también cifras en torno a la mortalidad. Agrupa a académicos de distintas áreas. Estamos hablando de áreas como la salud pública, la epidemiología, también matemáticas, centros de modelamiento, ingeniería, economía. Es un grupo multidisciplinario el que participa, ¿cierto?, semanalmente, pone a disposición sus experiencias, sus conocimientos y también su tiempo para poder entregarnos este informe que se conoce, ¿cierto?, semana a semana y que ya cumplió más de un año. Este trabajo ha permitido, ¿cierto?, generar proyecciones en torno a la pandemia y ver también aquellos puntos en los cuales quizás nos toca trabajar un poquito más. Lo hemos visto en este espacio y lo hemos conversado con distintos académicos y académicas, la importancia, por ejemplo, de la trazabilidad para el control de esta pandemia. A más de un año ya desde que surgiera esta iniciativa, donde participan 3 importantes universidades de nuestro país, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también la Universidad de Concepción, surgen algunas inquietudes, por ejemplo, frente a cómo proyectar lo que estamos viviendo nosotros con la pandemia, con esta baja de cifras. ¿Es posible un rebrote? Es parte de lo que vamos a responder y analizar con invitados con ojo clínico. Ustedes ya lo ven en pantalla, nos acompaña Alejandro Jofré, él es prorector de la Universidad de Chile, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, doctor en matemáticas aplicadas, profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas también de la Universidad de Chile, investigador principal del Centro de Modelamiento Matemático y parte también del equipo de investigadores de ICOVID Chile. ¿Cómo está, prorector? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maritza, por la invitación a este interesante programa. El programa de hoy día, claro, es sobre el informe especial, ¿cierto?, que se sacó hace algunos días, pero partir preguntándole cómo es que se da inicio a esta iniciativa, a ICOVID Chile, que ya cumple más de un año, ¿cierto?, ¿Qué es lo que los motiva finalmente a poder generar esta información tan relevante para el control de la pandemia? Bueno, una de las cuestiones, la gran motivación fue generar una plataforma que tuviese indicadores con información actualizada para el periodo más crítico de la pandemia, cuando estábamos en plena pandemia, la primera ola. Entonces nos dijimos como universidad, ¿qué podemos hacer nosotros como investigador con todo el conocimiento acumulado multi y transdisciplinario para poder mejorar la política pública a propósito de las decisiones que se estaban tomando? Entonces, en esa época yo había asumido como prorector, yo asumí como prorector justo el 15 de marzo, más o menos, que corresponde al comienzo de la pandemia. Entonces nos contactamos con la Universidad Católica y luego la Universidad de Concepción, pero inicialmente fue la Universidad Católica, y convencimos, ¿cierto?, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia de hacer un convenio para que nos dieran acceso a información clave que nos permitiese construir esos indicadores. Y así fue, así ellos estaban pasando justo en un momento crítico de la pandemia y se requería tener información lo más objetiva y clara posible. Entonces nos dimos como objetivo fue construir indicadores con información lo más actualizada posible, lo más objetiva posible, transparente, para ayudar a la generación de política pública. Así que eso fue la motivación y así partió. Se generaron algunas dimensiones para analizar, ¿cierto? Después se fueron incorporando otras. ¿Cuáles han sido las más que han requerido de mayor trabajo? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Se juntan semanalmente? ¿Cómo es en la práctica, ¿cierto?, este informe que se da a conocer semana a semana a los medios de comunicación? Claro, a ver, es interesante eso, porque inicialmente nosotros partimos discutiendo qué tipo de indicadores podrían ser más informativos desde el punto de vista de generar política pública,
y partimos con los indicadores básicos que tenían que ver con la dinámica del contagio, y allí hubo que hacer un trabajo más matemático, estadístico, que era corregir la información, los datos que venían del MinSal, porque los datos del MinSal, el instante inicial del dato tenía que ver con cuando se reportaba el caso a un sistema que se llama Epivigila, ¿no? En el Ministerio de Salud. Entonces nosotros sabíamos que la persona tenía síntomas antes de eso, que cuando se hacía el PCR, cuando se notificaba, ya tenía varios días de síntomas. Entonces dijimos, no, para poder anticipar lo que está pasando con la pandemia, lo que tenemos que hacer es partir, nuestro punto inicial de análisis tiene que ser cuando la persona empieza a sentir síntomas. Y eso, entonces hubo que hacer toda una corrección de los datos que nos llegaban del MinSal, eso se llama rezago. Entonces hicimos la corrección del rezago producto de este inicio distinto al que tenía el MinSal, que era nosotros iniciamos nuestro análisis a partir de los síntomas, de los primeros síntomas, y el MinSal partía con la notificación al ministerio. Entonces, esa diferencia, que eran varios días en algunos casos, hizo que nuestros datos fuesen más precisos, nuestros datos entregasen mejor información, más actualizada del estado actual de la pandemia, porque los datos que en ese minuto tenía el MinSal estaban todos rezagados, producto de que ellos tenían que esperar que se notificara el MinSal o que hicieran un PCR. Entonces, finalmente el MinSal, cuando entendió bien esto, lo adoptó, y a partir de ese minuto, esa fue nuestra primera contribución al sistema de salud, fue que ellos tomaron nuestra corrección de estos rezagos, y así partió, fue la primera contribución. Y después sumamos la dimensión de trazabilidad, que es muy importante, la dimensión de capacidad hospitalaria, que empezó a ser mucho más importante todavía, y después, bueno, al final sumamos también vacunas. Entonces eso ha sido un poco la dinámica de las dimensiones versus los aportes que hemos hecho como grupo. Este grupo de investigadores son más de 20, ¿cierto? De las 3 universidades, son de distintas disciplinas. Entiendo que hay profesores que son de ingeniería, hay científicos, hay de salud pública. ¿Cómo esto también hace que este informe sea robusto y tenga diversas miradas, prorector? Sí, eso es crucial, ese punto. Es decir, el hecho que nosotros contemos con 20 investigadores y más de 7 diferentes profesiones asociadas a los 20 investigadores, hace que cada punto que nosotros decidimos reportar dentro del informe tenga las siete distintas miradas de 7 profesiones. Entonces, eso lo hace que el informe, cuando alguien lo lee, tiene estas 7 miradas involucradas en la redacción, y por lo tanto es más fácil de digerir para las diferentes disciplinas, pero también, como usted bien dice, tiene la robustez de haber sido muy monitoreada y haber sido analizada con estas 7 miradas de profesiones muy, muy distintas, y que convergieron para tener un informe de buena calidad y transdisciplinario. Lo decía usted, son distintas dimensiones: trazabilidad, también está la vacunación, el testeo. ¿Cuán importantes son estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunización, de la vacunación. Ustedes lo relevaban en este informe final, ¿cierto? Informe especial que se sacó hace algunos días, lo importante de seguir con el proceso de vacunación, la importancia de la trazabilidad. ¿Comparte usted esto? ¿Cuáles son las estrategias que hay que seguir manteniendo a lo largo de esta pandemia, que aún no termina, pese a que estamos viendo cifras más bajitas? Sí, hoy día es muy, muy importante eso, porque a pesar que tenemos un sistema, un programa de vacunación muy exitoso desde el punto de vista de los porcentajes, la vacuna de manera natural va perdiendo su nivel de protección. En el caso, por ejemplo, de Sinovac, parte del orden de un 65% al comienzo en protección frente al contagio. Luego, después de algunos meses, la vacuna baja a porcentaje del 50 y luego llega hasta 40 incluso. Entonces, eso significa que el grado de protección que tenemos frente al contagio, como tiene esta disminución, requiere de hacer un seguimiento muy, muy, muy de cerca para poder tener un tercer refuerzo y así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es también relevante tener en consideración que
los datos a propósito de cuán eh, fuertes son desde el punto de vista de protección cada vacuna han ido cambiando también con el tiempo. Se han hecho nuevos análisis, se han hecho nuevos estudios a nivel nacional e internacional, y eso es bien importante tomarlo en consideración. La vacuna por sí sola no resuelve el problema. Aquí tiene que ir acompañado de la trazabilidad. Ustedes ven que, por ejemplo, frente a la llegada, una posible llegada, ¿cierto? Y más bien una posible explosión de la variante Delta en Chile, hace que no solo la vacuna sea relevante, sino que también todos los sistemas de trazabilidad resulta ser súper necesario, y tenerlo muy a caballo, con funcionamiento muy rápido. Y eso todavía nos falta. O sea, en trazabilidad todavía falta mejorar. Creo que frente a la velocidad con que se propaga la Delta, la trazabilidad tendría que ser mucho más acelerada, mucho más precisa. Entonces, ahí nos falta. O sea, que entonces son las varias componentes que van armando el nivel de eficacia que tiene el Sistema Nacional para combatir esta pandemia. Pero, rector, otro de los hitos que se marcaban en este informe especial tiene que ver con el efecto fiestas patrias, lo que ocurrió el año pasado. ¿De qué forma tenemos que enfrentar lo que se va a venir en un par de semanas más, ¿cierto? En un par de días más. Y cómo también ir aprendiendo de esto, de las vacaciones, de los feriados, que han mostrado, ¿cierto?, que se genera ahí un efecto importante en cuanto a casos y cifras. Sí, en este caso tenemos la siguiente dificultad, que estamos enfrentados, ¿cierto?, a un feriado, 18 de septiembre, y además un cambio de fase 4. Eso hace que la gente en general se relaje, de manera natural se relaje más. Las medidas de portar mascarillas que están relevantes se empieza a relajar, y eso sería fatal, porque si eso le sumamos la probabilidad de que justo en ese periodo, post 18 o durante el 18, estemos en plena acción de la variante Delta, hace que el escenario sea delicado nuevamente, y por lo tanto nuevamente un llamado a no relajarse. Creo que si nosotros no nos relajamos esta vez, y actuamos seriamente con responsabilidad civil y colectiva, podemos efectivamente mantener niveles mucho más bajos y tener una olita en lugar de una gran ola. Una tercera olita en lugar de una gran tercera ola. Y eso es de eso estamos hablando hoy día. O sea, y creo que el conocimiento que tenemos respecto de lo importante que es la mascarilla, pero además lo importante que es la ventilación, lo importante que es guardar los espacios, las distancias. Creo que hoy día existe el conocimiento, la evidencia científica, como para respaldar medidas y inducir responsabilidad colectiva y individual. Y para eso, nuevamente, es muy relevante que tengamos una comunicación de riesgo efectiva, una comunicación de riesgo directa, sin ambigüedades. Y eso yo creo que en otras oportunidades no se ha actuado con toda la claridad y con mensajes de riesgo clarísimos. Y eso creo que hoy día tenemos todos los elementos para hacerlo bien, tanto como país, digamos, estoy pensando. En nuestro programa Con Ojo Clínico nos importa también tener la opinión de nuestro público. Le invito a revisar la siguiente consulta que nos llega desde Temuco. Y ahora que estamos retomando la presencialidad, ¿podría haber un brote de variante Delta luego de las fiestas patrias? ¿Es posible volver a una nueva cuarentena? Ahí está esta consulta Sí, que nos llega desde Temuco, ¿cierto, rector? ¿Qué podemos responder frente a estas inquietudes que surgen? sí, efectivamente, la probabilidad de tener nuevamente un rebrote con una ola importante, si no mantenemos, como decía recién, los recuerdos en mascarilla, en distanciamiento y una trazabilidad fuerte, robusta. Creo que podemos nuevamente estar en una ola más grande de lo que nosotros pensábamos, y por lo tanto eso involucra cuarentena y todas las restricciones que hemos tenido. Entonces, no es poco probable que eso suceda. Más bien hay una cierta probabilidad que no es despreciable, y que por lo tanto eso nos induce a tener responsabilidad individual y colectiva, como decía, muy relevante en los días que vienen. Así que a cuidarse, a pasarlo bien en el 18, pero al mismo tiempo cuidarse con las medidas. Uno puede pasarlo bien con mascarilla también, uno puede pasarlo bien con distanciamiento, y en lugar de juntarse con
con centenas de personas, uno puede juntarse con algunas decenas, manteniendo en un espacio libre, de aire libre. Se puede hacer, se puede pasar bien y con eso vamos a estar muy felices porque no vamos a tener necesidad de volver a estar cuarentenados, que sería bastante difícil. Como ustedes saben, uno de los problemas que tenemos hoy día es que todas las consecuencias de haber estado en cuarentena tanto tiempo, no haber podido despedir a seres queridos que fallecieron, que se fueron o que tuvieron en dificultades, nos ha colectivamente penado en una situación de salud mental precaria a nivel del país. Y eso eso se está sintiendo hoy día y en los próximos meses se va a sentir aún más. Por lo tanto, creo yo que una nueva cuarentena sería realmente muy doloroso y de alto impacto para la salud mental. Por lo tanto, yo aquí pido responsabilidad, tanto individual como colectiva, comunicar bien de parte de las autoridades, sin ninguna información ambigua, todo directo, porque nos jugamos aquí no solo el poder acabar con la pandemia, sino que nos jugamos también la salud mental de nuestros ciudadanos. Y es parte también de uno de los objetivos de ICOVID Chile, ¿no? De poner sobre la mesa datos importantes con respecto a esta pandemia. Estamos ya cerrando esta parte del programa, pero antes quería preguntarle por dos cosas. La importancia, ¿cierto?, de contar con esta información, de hacer público estos datos y también el rol que tienen las universidades y que han demostrado, ¿cierto?, en estos últimos meses de ponerse a disposición del país. El rol de las universidades y también la transparencia en los datos, prorector. Sí, para nosotros una de las cuestiones fundamentales que hizo que fuera exitosa esta experiencia de ICOVID fue el acceso a información, acceso a datos de forma transparente. Y a partir de nosotros, a toda la comunidad científica. Creo yo que hoy día tenemos un nuevo desafío, es tener acceso a datos que consideren tanto vacunados como no vacunados y el tipo de vacunas que tuvieron los diferentes ciudadanos. Creo que sería muy útil tener acceso a esa información extra que hoy día no tenemos, nos permitiría hacer análisis mucho más precisos y poder hacer mejor política pública. Creo que entonces, avanzando, dado que todo lo que hemos avanzado, podemos avanzar aún más, teniendo acceso a información un poco más precisa respecto de vacunado o no vacunado, y eso nos permite entonces anticipar y tomar medidas nuevas que vayan finalmente mitigando y terminando con esta pandemia y tener un control más preciso de las acciones que podemos tomar. Yo creo que hay una bonita oportunidad. El grupo ICOVID se armó para esta pandemia, pero por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha realizado, es un grupo que va a permanecer. Creo que hay un valor agregado de haberse juntado estos 20 investigadores y además con un equipo de comunicaciones muy potente, hace que sea bien único en Latinoamérica esta iniciativa y por lo tanto nosotros estamos convencidos que hay que continuarla, hay que fortalecerla, porque iniciativas como esta en otros campos también son necesarias. Así que el ejemplo ICOVID puede servir para otras áreas, no solamente para el área de salud. Así que muy contento de haber podido participar, haber podido coordinar junto con el prorector de la Universidad Católica y la vicerrectora de la Universidad de Concepción, haber podido coordinar esta iniciativa tan bonita, de alto impacto social y que esperamos continuar con el mismo ímpetu y ganas que tenemos cuando partimos el primer día. Así es, le queremos agradecer al prorector de la Universidad de Chile, integrante también del equipo de investigadores y investigadoras de ICOVID Chile, Alejandro Jofré, por estos minutos, por entregarnos toda esta información en nuestro programa. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Que esté muy bien. Chao. ¿Cómo se fabrican las vacunas? ¿De qué manera generan efectos en nuestro cuerpo? La importancia también del sistema inmune son parte de las preguntas, de las respuestas que están contenidas en la campaña Movimiento Empatía. Esta campaña que surge desde la Universidad de Chile y que tiene interesante información que revisamos en el siguiente video.
El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de saliva llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía al lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. Pero, ¿qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos, y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas y hoy, enfermedades terribles y mortales como la viruela, la meningitis y la poliomielitis están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos inactivados o muertos, otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo: presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño, y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. Nos acompaña ahora Guillermo Cabrera. Él es ingeniero civil informático, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. También es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica e integrante del equipo ICOVID. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, bien, gracias. Profesor, hace algunos días, el pasado martes 31, se lanzó este informe especial ICOVID. Preguntarle por las sensaciones al ver este material, ¿cierto? Ya llevan más de un año de trabajo, semanalmente se reúnen. ¿Cómo ha sido también ser parte de ICOVID Chile? Bueno, ha sido una experiencia súper positiva. Yo creo que hay pocos proyectos a nivel nacional en los cuales un grupo de investigadores tan amplio y de distintas universidades participe, digamos,
por buena voluntad para tratar de apoyar a un problema tan grande a nivel nacional. En ese sentido ha sido súper, súper positivo. En ese informe ustedes trabajaron distintas dimensiones, ¿cierto? Muy similar a lo que se ha hecho semana a semana. Ahí también se marcaban algunos hitos. Quería preguntarle en cuanto a los brotes y a las olas, posibles olas también. ¿Cómo se puede caracterizar este primer año de la pandemia en nuestro país en torno a esos hitos, ¿cierto? Que ustedes hablaban de por lo menos 3 o 4. Sí, mira, la verdad es que han habido 4 brotes importantes a nivel nacional. El primer brote, el brote inicial, digamos, y que pegó fuertemente a la región metropolitana. Pero fue tanto el número de contagios en la región metropolitana que indirectamente impactó al resto de las regiones, no quizás en los contagios, pero sí en los temas de hospitalizaciones y todo lo que va en torno al COVID. Entonces, por ejemplo, en las regiones se recibían muchos pacientes en la región metropolitana cuando en la región metropolitana estaba colapsada, cuando ya no dio abasto. Eso fue en abril a julio del año 2020. Y después de eso, la región metropolitana empezó a descender en el número de casos y de a poco empezaron a subir el resto de las regiones. En particular, el segundo brote se produjo entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 aproximadamente, y no le pegó muy fuerte a la región metropolitana, pero sí impactó al resto de las regiones. Y entonces eso hizo que a nivel nacional el número de contagios aumentara nuevamente a niveles críticos, para después comenzar a descender a finales de febrero. Sin embargo, lo que ocurrió después es que comenzó el tercer brote, que es el brote que se asocia a la llegada de la variante Gamma, que es la variante brasilera, y ahí este tercer brote pegó en todo el país, o sea, pegó en todas las regiones, incluida la región metropolitana. En todo el país fue grande el número de contagios. Y hubo una disminución, este brote duró como entre febrero y mayo, y hubo una leve disminución de este brote, pero no, después volvió a subir de nuevo en mayo y duró hasta junio. Entonces ahí hubo como 2 brotes como que estaban juntos y que tienen relación con justamente esto de que se empezaron a contagiar todas las regiones de manera simultánea, se empezaron a aplicar medidas bastante fuertes, cuarentenas y cosas de ese estilo, empezaron a disminuir el número de contagios, empezaron a relajar las medidas y después volvieron a subir los contagios. Y después de este cuarto brote ya hubo una disminución súper fuerte, súper significativa, y que hizo que en un par de semanas ya el número de contagios disminuyera dramáticamente. Quizá, digamos, en un mes disminuyó el número de contagios bajo niveles críticos. ¿Cómo ha ido evolucionando la pandemia y ustedes lo han podido ir viendo, ¿cierto? A lo largo del trabajo de ICOVID Chile, ¿podríamos tener también la posibilidad de alguna nueva ola o un rebrote? Uno de los hitos que marcaban tiene relación con las fiestas patrias del año pasado, ¿cierto? Y estamos a días nomás de que se celebren nuevamente en nuestro país. ¿Puede volver a ocurrir esto? ¿Podemos estar frente a un rebrote? ¿De qué depende de que esto no ocurra? Sí, mira, las fiestas patrias el año pasado produjeron una pequeña alza en el número de contagios, pero no es de estos brotes masivos, ¿ya? Eso es importante. Y es básicamente razonable que ocurra, dado que empiezan a disminuir las medidas, se empieza a juntar más la gente, empieza a aumentar el contagio. Es como el tipo de cosas que ocurren. Básicamente estamos tratando de evitar los contagios, ¿ya? Ahora estamos viviendo una situación ligeramente distinta, porque tenemos un alto número de personas vacunadas, y a su vez tenemos un alto número de personas que ya están contagiadas, que ya fueron contagiadas. Entonces, cuando nosotros pensamos más o menos que entre un 9 y un 10% de la población fue reportada como contagiada, o sea, se apareció en los números, es un número bastante alto, sobre todo si uno considera que hay un porcentaje importante de personas que no fueron reportadas porque fueron asintomáticas o cosas, o tuvieron síntomas leves o simplemente no se hicieron los exámenes. Entonces se combinan dos cosas en este caso, que por un lado tenemos números bajos, por el otro lado, o sea, tenemos números bajos, tenemos una alta vacunación, que es súper positivo. Esto es un gran mérito del gobierno y de la Universidad Católica, que hicieron todo el programa de vacunación.
y por el otro lado también mucha gente se contagió, que por un lado es terrible, porque fallecieron del orden de 40.000 personas, ¿ya? Pero a su vez esto produjo que hubiese una inmunidad mayor en la población. Entonces ahora vienen las fiestas patrias, seguramente van a aumentar el número de casos, eso es lo que yo creo, no lo sabemos, hay que verlo, ¿ya? Pero podría aumentar si es que la gente no se cuida. Pero en las fiestas patrias pasadas no fueron un brote gigante como los otros que vimos. Claro, y obviamente igual el llamado es a mantener las medidas de cuidado, ¿no? Estamos viendo cifras más bajas, pero obviamente hay una responsabilidad de todas y todos. Otra de las características, profesor, del informe COVID, ¿cierto?, que sale semanalmente, tiene que ver con esta especie de semáforo o esta categorización que se hizo por colores. Si pudiera contarnos un poquito más de eso, cómo ha ido evolucionando también esta situación. Me imagino que al principio o en estos momentos de pic, ¿cierto?, teníamos todas las cifras en rojo y ahora ya algunas han ido descendiendo en naranjo, algunas incluso en verde. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo también ustedes han podido ver esta evolución? Claro, sí, eso fue un tema de discusión que tuvimos durante meses, de cómo poner estos colores. Queríamos poner este semáforo que creemos que es algo súper importante como para tener una noción de qué tan bien o mal estamos, ¿ya? Y tuvimos que definir estos colores. En el caso, por ejemplo, de la carga, que es cuánta gente se ha contagiado en el día a día, digamos, cuánta gente nueva se está contagiando, ¿ya? Nosotros definimos el indicador del número de contagios nuevos cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y el valor crítico, que es cuando está rojo el semáforo, es de 10. Y dijimos, mira, en realidad esto está ya controlado cuando esto está bajo 1. Y esto nos basamos en evidencia internacional, en lo que veíamos en artículos científicos de otros países y cosas de ese estilo. Y entre medio definimos los colores naranjo cuando es sobre 5, y si está entre 1 y 5, amarillo. Ahora, lo que ocurre es que si nosotros vemos cómo ha estado históricamente el color del semáforo, al principio, cuando comenzó, estuvo, digamos, en amarillo, yo diría que los primeros 2 meses. De ahí en adelante rápidamente pasó a naranjo y después a rojo, y después ha estado entre rojo y naranjo durante mucho tiempo. Y ha estado mucho tiempo en rojo en distintas regiones. O sea, si uno mira a nivel de región, muchas veces está en rojo al nivel de región. Históricamente siempre vemos que está moviéndose un poquito, pero va como entre el rojo y el naranjo. Sin embargo, ahora, después de, digamos, si lo miramos a nivel nacional, desde el principio de la pandemia no habíamos estado en amarillo. Y ahora efectivamente estamos en amarillo, que es bastante mejor que lo que hemos estado históricamente. Otra de las dimensiones que también se han ido trabajando en el informe COVID tiene que ver con la trazabilidad. Profesor, ¿cuán importante es este proceso, la trazabilidad de los contactos, y cómo poder ir mejorando también a futuro? Porque si bien estamos con cifras más bajas, no significa que la pandemia haya finalizado ni que la hayamos erradicado no solo de Chile, sino que del mundo entero. ¿Cuán importante es esta dimensión particular? La trazabilidad es muy, muy importante. Yo creo que es una de las más importantes porque te mide cuál es tu capacidad de reacción frente a los contagios. O sea, básicamente te dice si es que tú eres capaz de trazar a los contagios reales que han ocurrido y cuánto te demora en hacer esa trazabilidad. Y en ese sentido es como una de las herramientas más importantes que tenemos para atacar la propagación del virus. O sea, si es que yo fuese capaz, que por supuesto es muy complicado, pero si yo fuese capaz de hoy día, llega un paciente contagiado, y de inmediato saber a todas las personas que contagió, yo puedo aislar a esas personas, y entonces puedo tomar una estrategia súper eficiente para detener la propagación del virus, ¿ya? Generalmente lo que uno ve es que uno empieza a perder la trazabilidad al momento en que la epidemia, al momento en que hay muchos casos, ¿ya? Si hay muchos casos, se empieza a complicar un poco el tema de la trazabilidad. Entonces va un poco de la mano con el número de casos y con los brotes, ¿ya?
Sin embargo, en este momento, hoy día, tenemos un número de casos súper bajo, o sea, podríamos hacer una estrategia de trazabilidad súper fuerte, en la cual podríamos, básicamente, como son tan pocos números, es muy fácil hacerle la trazabilidad, es mucho más fácil que si tenemos, no sé, pues, miles de casos diarios. En nuestro programa Con Ojo Clínico también le damos espacio a quienes nos siguen semana a semana para que nos envíen sus consultas. Nos llegó una desde Concepción justamente. Mira, revisemos. Debido a que mi familia vive en Talca, constantemente tengo que arriesgarme a contagiarme en el bus. Por lo tanto, quisiera preguntarle si, debido a la variante Delta, van a subir los casos en los próximos meses. Ahí estaba la consulta que nos hacía Camila desde justamente Concepción, pues ve ahí su ciudad. Profesor, sí. Esta relación de la variante Delta, ¿cómo podría influir en los próximos meses? Mira, la verdad es difícil de saber exactamente qué es lo que va a pasar en Chile con la variante Delta. Eso es lo primero. Lo que tenemos es evidencia internacional. Y la evidencia internacional nos dice que la variante Delta ha producido varias nuevas olas. Ahora lo que ocurre es que la realidad de cada país es muy distinta, ¿ya? Entonces uno podría pensar, bueno, pero nosotros tenemos una alta tasa de vacunación, pero uno también piensa, bueno, pero Israel también tenía una alta tasa de vacunación, tenía una tasa de vacunación similar a la nuestra. Entonces uno podría decir, bueno, pero además nosotros tenemos un número de infectados mayores, entonces podría ser que nos pegue un poco más, un poco menos. Pero la verdad es que en realidad es súper difícil de saber qué es lo que va a pasar efectivamente con la variante Delta. Lo que sí es bastante probable, si uno mira la evidencia internacional, es bastante probable de que produzca una nueva ola. Ahora, ¿qué tan importante va a ser? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo tenemos muy claro. Entonces, hay como estimaciones, pero no hay realmente una forma concreta de saber cuándo efectivamente va a pasar esto. Algunos investigadores dicen que va a ser como a mitad de septiembre, otros dicen que a finales de septiembre, pero es muy difícil saber exactamente cuándo nos va a pegar la variante Delta. Sabemos que hay transmisión comunitaria, entonces ya sabemos que se está propagando la variante Delta. Y en algún momento seguramente va a ser la variante predominante a nivel nacional también, que es lo que se ha visto en otros países. Aprovechando esta consulta que nos llega, ¿cierto?, desde Concepción, quería preguntarle por la región del Biobío, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo están actualmente? ¿Vivieron semanas, meses bien complicados también con las cifras, con los contagios? Mira, en la región del Biobío el primer brote fue muy bajo, o sea, fue mucho menos complicado que lo que fue en la región metropolitana. El primer brote, básicamente lo que estábamos haciendo era recibir pacientes de la región metropolitana, o sea, nuestro sistema de salud empezó a peligrar debido a los pacientes que venían de la región metropolitana, no porque hubiese transmisión muy fuerte dentro de la región. Ahora lo que ocurrió es que el tercer brote, ese fue el brote importante en nuestra región, y básicamente este que se produjo como entre febrero y mayo, ¿ya? Ese fue muy fuerte en nuestra región y colapsó nuestro sistema hospitalario, y básicamente pudimos medir que nos faltaron camas, ¿ya? O sea, faltaron camas efectivamente, se armaban nuevas camas y faltaban camas y se transferían pacientes a otras regiones. Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado en la región. Yo diría que el tercer brote fue el más fuerte que le pegó a la región del Biobío, pero al igual que la mayoría de las regiones actualmente vamos a la baja en el número de contagios y tenemos un número de contagios relativamente bajo. Ahora, otro tema que quizá un poco, que pasé un poco por alto, pero es que durante el último mes tuvimos la menor transmisión a nivel nacional. Histórica, o sea que básicamente el número de contagios es disminuyendo muy rápido, ¿ya? Sin embargo, ahora la transmisión ha ido aumentando. No estoy diciendo que se está contagiando más gente, estoy diciendo que se está contagiando, o se está desacelerando la baja que veníamos viviendo. Profesor, ¿cuán importante es la transparencia de datos, contar con esta información, este aporte que se ha hecho, cierto, semana a semana desde el año pasado? Se sacó, cierto, este informe especial y COVID Chile va a seguir, cierto, aportando desde la academia, desde la transdisciplina. ¿Cuán importante es contar con estos datos que ayudan a hacer proyecciones, a hacer análisis en su calidad de integrante de COVID? Bueno, es súper importante. Yo creo que lo más importante quizás de todo lo que hemos hecho en COVID. O sea, si no tuviésemos datos, no podríamos haber hecho nada. Esa es la verdad.
En un inicio costaba mucho obtener los datos, ¿ya? Y yo diría que durante los primeros 3 meses de la pandemia ocurrió que costaba tener el acceso a los datos y, sin embargo, lo que hizo el Ministerio de Ciencia fue súper importante, que de alguna forma empezó a tomar todos los datos que estaban esparcidos por Internet y los empezó a agrupar. Y eso yo creo que fue un primer paso desde el punto de vista de los datos súper importante, que básicamente me saco el sombrero frente al equipo del Ministerio de Ciencias que hizo eso, porque era una tarea titánica, o sea, estar buscando en PDFs, en archivos por acá, en páginas web, sacar los datos y poder ordenarlos para que la comunidad científica los usara, era harto trabajo. Después de eso, gracias a nuestra relación o al convenio que se firmó entre las universidades y el Ministerio de Ciencia, pudimos tener acceso a los datos del Ministerio de Salud. Y ahí fue cuando efectivamente pudimos hacer un impacto mucho más grande y podíamos tener acceso a los datos y poder dar mayor información a la población acerca de lo que había detrás de los datos, a lo que nos decían los datos. ¿Cuál es el desafío más próximo que tiene ICOVID, pensando en que la pandemia sigue, que las cifras están bajando, hay algunos hitos que vienen por delante? ¿Cómo se va a seguir trabajando con este informe? Y también, si pudiera usted recordarle a quienes nos están viendo hasta ahora en Con Ojo Clínico, ¿dónde está esta información? ¿Dónde poder acceder, cierto, a los datos que ustedes van publicando semana a semana? Bueno, nosotros... desde que comenzamos, al comienzo eran un número limitado de indicadores que estábamos, digamos, calculando. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, hemos aumentado el número de indicadores y planeamos seguir aumentando en términos de seguir haciendo estos informes, pero tratar de agregar nuevos indicadores que puedan ser relevantes para la sociedad y para bueno, quien quiera que los quiera tomar. Todos nuestros indicadores están hoy en día en la página web icovidchile.cl, donde se pueden acceder a todos los informes que hemos tenido históricamente. O sea, ustedes podrían revisar todo lo que hemos hecho desde el año pasado, y podrían también ver todos los indicadores cómo han evolucionado en el tiempo. Y eso es súper entretenido, creo, porque tenemos herramientas de visualización bastante interesantes en las cuales tú puedes entender más o menos qué es lo que ha pasado con la pandemia y están siendo actualizadas constantemente. Entonces tú puedes además ir monitoreando qué es lo que está pasando en términos de todos estos indicadores, de dinámica de contagio, trazabilidad, testeo, aislamiento, capacidad hospitalaria. Capacidad hospitalaria, todo eso. Sí. Le queremos agradecer a Guillermo Cabrera. Él es ingeniero civil informático, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto Milenio de Astrofísica, integrante además del equipo ICOVID. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos y por responder a todas nuestras consultas. No, ningún problema. Gracias a usted. Estamos ya finalizando este capítulo de nuestro programa Con Ojo Clínico. Varias ideas a destacar de lo que conversamos con nuestros especialistas hoy día. Primero, no estamos muy claros de los impactos que pueda generar la variante Delta en nuestro país. Los invitados, los especialistas, ¿cierto?, no descartaban incluso restricciones de movilidad, volver a tener cuarentenas en nuestro país. Por esto es muy importante que todas y todos nos cuidemos y sigamos manteniendo las medidas, ¿cierto?, sanitarias, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos y también cumplir con el proceso de vacunación. Sobre ICOVID Chile, la importancia de contar con cifras, la transparencia de los datos, tener acceso a esta información para entregarle, ¿cierto?, a la comunidad, a la ciudadanía, todo el análisis y a través de informes, ¿cierto?, para saber lo que está ocurriendo realmente con esta pandemia. Es importante también la colaboración que puedan generarse entre las universidades, ¿cierto?, y cómo esto puede también aportar a esta situación sanitaria que estamos enfrentando en nuestro país. La importancia de la transparencia de cifras, la importancia de contar con este análisis, desafíos que siguen por delante. En el caso de ICOVID Chile, lo planteaban, ¿cierto?, los invitados a nuestro programa, que van a seguir trabajando y que también esto va a ir evolucionando y generándose nueva información con respecto a la pandemia del coronavirus. Dejamos hasta acá este capítulo. Recuerde que puede seguir nuestras transmisiones a través de Chile TV, también a través de nuestro canal en YouTube, donde puede revisar nuestros distintos programas que hemos hecho ya durante estos últimos meses. Siga acompañándose con toda la programación de Chile TV. Nos reencontramos la próxima semana.